Ser Podcast. La Ventana con Marta del Vado. ¡Díselo! ¡Sale! Las joyas a veces se manchan de barro. Hay días que vienes y vienes de lujo, si vienes de lujo y si no, da más truco. Me he dado cuenta de lo que vales, que tú me quitas todos los males. Llévame a tu valle. Se habrá perdido el darse dos besos, se ha consentido el sentirse preso. Solo hay algo que me hace ser libre, que me hace olvidar, saber que te quiero y hasta los huesos. Otra vez. Se habrá perdido el darse dos besos, se ha consentido el sentirse preso. Solo hay algo que me hace ser libre, que me hace olvidar, saber que te quiero y hasta los huesos. Hay besos sinceros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este lunes 15 de agosto y que no se pierdan los besos radiofónicos a Matías Vallés. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás? Muy bien, besos a todos. Besos a todos y a todas, porque en Radio Barcelona está recién llegada de Malí Patricia Simón. Hola, Patri. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y besos también para ti y para Laura Ferrero, que está aquí a mi lado en Radio Madrid, que hoy viene de cafetera, pero también se queda porque es nuestra prescriptora literaria. Laura, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Pues yo muy bien, ¿y tú? Bien. Morenaza te veo. Oye, qué bien. ¿Has venido de la playa, de la piscina? Bueno, de los fines de semana, porque como tú me parece que este verano pocas vacaciones. Mira, te confieso que el otro día que te mandé, además, deliberadamente un audio de WhatsApp, temí que me mandaras lejos. Y más habiendo leído tu texto en El País que titulabas Odio los audios. ¿Qué te pasa con los audios? A ver, voy a matizar un poco esto de odio los audios. Odio los audios es una cosa que me dijo un amigo al que le pedí justamente yo un audio. Y para atajar mi necesidad me dijo, Laura, odio los audios. Yo en realidad lo que estaba buscando era una conversación. A mí, todo esto que nos pasa con esta generalización de las notas de audio, con mandarnos continuamente mensajes de voz, es que creo que nos estamos quedando sin las conversaciones, que mandar notas de voz no es una conversación en directo en la que tú estás esperando que la otra persona te responda. Y creo que a veces nos olvidamos, y no sé, y tengo como una sensación como a veces contradictoria con el uso de los audios, que a veces me parece que es muy bueno y muy cómodo, pero que también a veces es pereza lo que nos ocurre con los audios, que en vez de estar escribiendo un mensaje y facilitarle la tarea al receptor, lo que queremos decir rápido nosotros. Es paradójico, ¿no? Porque en esta época de la hiperconexión, lo que tú dices que los mensajes de audio nos está como limitando la comunicación de alguna manera, el diálogo al menos. Pero es un diálogo que al final no es diálogo, ¿no? Porque diálogo es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Yo espero que tú me digas para responder, ¿no? Pero con un audio al final lo que manejamos es cogemos una cápsula de tiempo y la mandamos. La otra persona, estamos interponiendo continuamente tiempo y espera. Entonces, yo creo que esto no es una conversación y es lo que me entristece de todo este tema de los audios, que estamos perdiendo esto, las conversaciones. Matías, te oigo suspirar. Sí. Aprovechando que estamos conversando, para mí ya la mensajería escrita en sí misma, en todas sus fórmulas, que yo creo que la imperante hoy, y lo digo como publicidad, no es negativo, es desde luego WhatsApp, ya acabó con la conversación. Es decir, si ahora comprobamos, hacemos muchas menos llamadas telefónicas de las que hacíamos, pero no hace 20 años, no, hace 2 o 3 años. Entonces, ¿qué es lo que yo odio de los audios? Que yo sí odio los audios terminantemente. Definitivo, ¿no? Lo tuyo. Sí, sin ningún reparo. Es la interpretación, la teatralización, ¿no? Esta voluntad de que me vas a entregar, porque si no hay un misterio de que no desvelarás hasta que no escuches mi voz. Ahora, y esto como siempre lo resolvemos hoy con lo normativo, ¿no? Con la proscripción, decretos, planes de choque, yo lo que he hecho es jamás he escuchado un audio de más de 1 minuto. Creo que ni aunque el presidente del gobierno me enviara un audio de más de 1 minuto lo escucharía.
Pero que le puedes dar a otra velocidad, Matías. Al menos no has tenido curiosidad. Entonces soy un primitivo. Fíjate que a mí me pasa lo mismo con las personas que no son de mi círculo más cercano, pero sí tengo ahí un pacto con amigas muy, muy cercanas y con personas familiares con las que me encantan los audios, ¿no? Y creo que también tiene que ver con que se adopta otro tono y otro tempo más íntimo, en el que además creo que muchas veces nos estamos hablando a nosotras y a nosotros mismos y lo que estamos es compartiendo algo para cuando lo puedan escuchar, ¿no? Y de esos audios sí que soy muy, muy fan, y de hecho a partir de la pandemia, del gran confinamiento, se pusieron de moda una serie de podcasts que realmente lo que hacían eran recapitular muchas de estas notas de voz que se fue mandando la gente en aquellos meses de encierro. Pero esto es un buen uso de los audios, ¿no? Me parece como que estamos ganando en comunicación, ¿no? Pero lo que decíamos antes, ¿no? O con Matías, que es que, claro, tú para desvelar el significado de un audio le tienes que dar a escuchar, ¿no? Te están mandando como un paquete. Básicamente, o sea, no te están dando toda la información, estás interponiendo distancia entre la comunicación, y ya no digamos con el tema de los audios laborales. No sé qué pensáis ya cuando os mandan un encargo por trabajo. ¿Os ha ocurrido? Es un paquete bomba. Un paquete bomba. No quería decirlo, pero... No, yo tengo, volviendo al principio de todo, la pérdida de conversación y de comunicación, un par de personas con los que nunca hemos intercambiado mensajes en ninguna fórmula de mensajería. Y yo tiemblo, ¿no? Es como ese momento, el día en que uno de los dos flaquee, y entonces le envío un mensaje al otro y se habrá acabado la conversación hablada ya definitivamente. Mira, vamos a incorporar a la conversación a José Antonio Galliani, que es psicólogo, director del Centro Psicosanitario Galliani en Sevilla. José Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, Marta. Muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos están escuchando. Buenas tardes. Esto de decirnos las cosas por mensaje, el sustituir las llamadas, como dice Matías, por un mensaje de texto o de audio, está modificando, claro, la forma en la que nos comunicamos, pero ¿tiene algún efecto en las relaciones? Pues eso que establecemos entre familia y amigos, lo que decía Matías, que antes era el cumpleaños de alguien y lo llamabas, ahora pues le mandas un mensaje de audio y a lo mejor no vuelves a hablar con esa persona hasta dentro de no sé cuánto tiempo, ¿no? Sin duda ninguna. Quiero romper una lanza por los audios, hombre, los pobres audios, voy a decir una cosa los hemos dejado que bien. Yo creo que es positiva. Claro, y es que yo creo que un audio es muy poco intrusivo, y yo creo que quizás es un tema muy importante. Hoy en día una llamada de teléfono a una hora intempestiva o una exigencia comunicativa o en un momento en que uno no quiere, pues a veces puede provocar un cierto rechazo, ¿no? Un audio, sin embargo, uno lo escucha cuando lo cree conveniente y cuando está preparado para escuchar lo que esa persona le va a transmitir. Así que yo creo que un audio tiene la habilidad y la capacidad de no ser intrusivo en el mundo de la otra persona. Por lo tanto, nada más que por eso, yo rompo una lanza por los audios, Marta. Pero una llamada también es intrusiva, pero es espontánea, ¿no? Yo ahora mismo cada vez que llamo a una persona le tengo que pedir permiso para llamarle, y eso me parece que es como un empobrecimiento. Bueno, yo creo que depende de las veces que las llame. Depende de las veces que las llame. Porque hay veces que uno dice, qué inoportuna me llama siempre, ¿verdad? En los momentos menos oportunos, ¿no? Entonces, pues yo creo que depende, sinceramente. No las tengo todas conmigo en ese sentido, ¿eh? Fíjate que por esa sensación de que a veces estamos molestando, yo creo que también las notas de audio ha dado la oportunidad a personas mayores, por ejemplo, nuestras abuelas, nuestras madres, que sienten siempre, ¿no?, que parece que estamos muy atareadas y que no nos pueden molestar, permitirse estar mucho más en comunicación con su entorno y también a veces hablar de cosas que a lo mejor en una conversación cara a cara o incluso por teléfono no se atreverían. Yo creo que hay muchas cajas de truenos, pero también muchas intimidades bonitas que se han abierto a través de las notas de voz. Pero ha reducido nuestro intervalo de independencia, es decir, ¿cuánto tiempo estamos sin consultar el móvil? Y ahora tenemos esta excusa, no, es que acabo de recibir un audio, no vaya a ser que sea importante, no vaya a ser que este mensaje no pueda prescindir de él. Y hay una cosa que decías, José Antonio, sobre el interferir o no, pero la variante para mí clave que realiza WhatsApp, y que es por supuesto un medio extraordinario y profundísimo, sobre los SMS o el mail, es el saber que te han escuchado, ¿no? Claro, tú puedes no contestar, pero el otro también puede saber que tú has escuchado el mensaje con la célebre doble flecha, salvo por supuesto que la elimines, ¿no? Y entonces esto te obliga realmente a responder al mensaje.
Bueno, yo creo, Matías, que le acabamos de dar a WhatsApp una nueva herramienta, y es audio rojo, audios amarillos y audios verdes, ¿sabes? Dependiendo de la intensidad, igual que pasa con los emails, ¿no? Que le puedes poner ese signo, ¿no? ¿Verdad? De exclamación, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Yo creo que WhatsApp ganaría mucho si hubiera audio rojo, es decir, escúchalo ahora mismo porque es urgente. Audios amarillos, bueno, ya sabes, puedes escucharlo, pero no lo demoras mucho, y audios verdes para cuando tengas un ratito, ¿sabes? Estés tranquilo o tranquila. José Antonio, también te habíamos invitado porque el pasado 30 de julio se celebró el Día Internacional de la Amistad, y esto, bueno, pues nos sirve para darnos pie a hablar de este tema de la amistad. Y había un estudio que decía que la mitad de los españoles no han dicho nunca a sus amigos todo lo que les quieren, o no se decían, pues eso, cosas sentimentales, no se expresaban sus sentimientos. Yo no sé si esto, que el 50% de la gente no le haya dicho a sus amigos te quiero alguna vez, es mucho, es poco, deberíamos de decirlo más, los mensajes nos ayudan a decirlo. Eso es porque se mandan pocos audios. No, hombre, no. Yo creo que es verdad que las redes sociales están revolucionando el concepto de la amistad. Solo hay que mirar Facebook, ¿no? Una petición de amistad y no conoces, ¿no? A la persona que está enfrente en ese sentido, ¿no? Yo creo que Lao Tse ya lo dijo hace 2600 años con el taoísmo, y definió la amistad, me parece, y el darte a los demás de una manera clara, y dijo que cuando te des cuenta de que lo que haces a otro te lo haces a ti mismo, habrás entendido la gran verdad. Yo creo que esta para mí es la base de la amistad. Es decir, un amigo es una persona con la que tú puedes pensar en voz alta, que además tiene un sentido de desinterés, de solidaridad, de reciprocidad y sobre todo de ser incondicional, que no lo tienen otras relaciones. Entonces, como bien dices, el día 30 de julio lo que celebramos es ese Día de la Amistad, esa, como se suele decir, familia elegida, ¿verdad? Que son los amigos en ese sentido. Entonces yo creo que todo esto es un poco lo que genera esa amistad, de una forma u otra, Marta. Pero José Antonio, al hilo de esto que decías de la familia elegida, yo siempre me gusta mucho, ¿no? Esto de la familia elegida es como muy potente, pero siempre pienso que en nuestra sociedad tampoco le damos a la amistad el valor que se merece, porque tenemos la pareja, que es el vínculo más significativo por excelencia, ¿no? Los amigos, yo a veces siento que los tratamos como un mientras tanto, hasta que llega esa pareja, ¿no? Esos papeles, la formalidad. No sé si lo ves así. Pues tengo serias dudas de los que me dice, porque hay excelentes amigos que luego se convierten en pareja y echan a perder su relación, ¿sabes? Sin embargo, fíjate lo que te digo, y hay parejas que no son amigos. Entonces, sinceramente, yo creo que a veces, yo creo que con una pareja existen ciertas cuestiones que, por tal de no hacerles daño, o por sentirte juzgado, o por sentirte de una manera u otra que puede tener un juicio de valor de lo que está diciendo, tú no te atreves a comentar esa cuestión. Evidentemente, lo ideal es tener una pareja que sea tu amigo o tu amiga, eso es lo ideal, pero no siempre ocurre así. Por lo tanto, yo creo que son dos espacios afectivos y emocionales comunicativos muy distintos, el de la pareja y el de la amistad, y además absolutamente complementario. Pero también te doy la razón en que uno tiene muchos amigos y cuando se echa pareja, si te he visto no me acuerdo, ¿eh? Claro, eso es a lo que me refería, justamente. A mí me duele coincidir con tanta gente, como decía Marta, pero estoy en la mitad de la población española que nunca ha dicho te quiero a un amigo, vamos, por lo menos. Y yo te quería pedir, porque en Love Story dicen que amor significa no tener que decir nunca lo siento, pero quizá amor significa no tener que decir nunca te quiero, que no sea necesario. O porque lo otro sería, por ejemplo, una mentira como en el famoso Johnny Guitar, ¿no? Miénteme, dime que me quieres. Entonces yo, José Antonio, te pregunto, ¿es que necesitamos que nos digan que nos quieren más incluso que la propia amistad y sus muestras y sus pruebas? Mira, has dicho algo súper interesante, Matías. Yo creo que hay una palabra que define el amor, y es aceptación. Es decir, cuando uno ama a alguien, lo acepta. Cuando uno quiere a alguien, bueno, pues lo quiere, como se dice, te quiero mucho, y dice el otro, ¿para qué? Pues esto yo creo que pasa un poco en ese sentido, ¿no? Yo creo que al final las parejas y los amigos deben de amarse en el sentido de aceptarse tal y cual son, porque el verbo querer para mí es como una especie de marca blanca del amor, ¿eh? Es como un producto de segunda categoría, porque parece un querer que ya hay un cierto interés, hay una cierta, diríamos, está condicionado a ciertas cuestiones. Entonces, yo pienso que por ahí van un poco los tiros, Matías, sinceramente. Pero volviendo al ámbito comunicación,
generacional con el que hemos empezado. Sí que es verdad que depende de las características pues, socioculturales de un lugar. Hay diferencias en expresar nuestros sentimientos hacia nuestros amigos y nuestra pareja. Por ejemplo, en Estados Unidos mi percepción es que es mucho más habitual decirle a un amigo te quiero de lo que es aquí en España. ¿Esto es así? Pues tengo también serias dudas. Mira, te explico. Se suele decir, y esto es un estereotipo, ¿no? Es un estereotipo, que desde Peñaperros para abajo decimos mucho te quiero, pero de forma no muy profunda. Y desde Peñaperros para arriba dicen menos te quiero, pero de forma más profunda. Eso es un poco un estereotipo, sí, ¿no? Que circula por ahí en ese sentido. Y probablemente no esté exento de verdad, no esté exento de razón. Yo creo que, no sé, un vasco, un gallego, un cántabro, un castellano, un leonés, quizás cuando expresa un sentimiento de amistad y expresa un vínculo afiliativo, tanto emocional como afectivo, es más reducido, lo dice a menos personas, pero parece que tiene un sentido más de profundidad. A lo mejor un andaluz, ¿no?, pues quizás tiene un sentido mucho más generalista, pero bueno, a lo mejor es más de por encima, ¿no? Un poco como una capa también superficial. Entonces yo estoy muy de acuerdo en que las diferencias socioculturales creo que son muy importantes en esa línea. Y también, sobre todo, yo creo que hay una cuestión que es básica, y es que cuando estamos generando este tipo de amistad, también lo que estamos generando también es una expansión del uno mismo, del yo, porque te obliga de una forma u otra a empatizar, a ponerte en el lugar de la otra persona. Por eso yo creo que la amistad también es un excelente desarrollador personal para muchas personas. Y de hecho parece que desde que hemos aceptado que las relaciones de pareja, ¿no?, son muchísimo más líquidas, mucho más inestables y vamos cambiando más a lo largo de la vida, se le está dando más valor a las amistades, que son esas relaciones que permanecen, ¿no?, a lo largo del tiempo. Tiene esa sensación también, tiene la sensación, y también creo que el hecho de que cada vez les demos más valor y las cuidemos más hace que también le digamos más te quiero a nuestras amistades. Yo por lo menos en mi entorno es muy habitual, pero también empiezo a verlo en el entorno de mujeres mayores, por ejemplo, que crean esas redes de solidaridad, ¿no?, cuando, por ejemplo, se quedan viudas. Yo creo que hay un término muy importante en este sentido y es muy cultural, es decir, nuestros padres, y no digo nada de nuestros abuelos, nuestros padres quizás decían muy poco te quiero, decían muy poco, había muy poco reconocimiento en ese sentido. Yo creo que en la medida que estamos avanzando y quizás estos padres de esta generación son más expresivos desde el punto de vista afectivo y emocional, dicen más te quiero a sus hijos, los padres y las madres se esfuerzan mucho más en demostrarle el amor. Quizás generaciones anteriores, bueno, pues teniendo un plato de comida, dándole un buen techo y teniendo un calor dentro de un hogar, pues ya se daba por entendido, ¿no?, por sobreentendido que eso era amar y que eso era querer, y no hacía falta esa comunicación, por decirlo así, desde el punto de vista verbal. Yo creo que ahora estas generaciones se están distinguiendo por ser más explícitos y no tan implícitos en la forma de expresar ese afecto, ese amor y ese querer a los hijos y a las hijas que están viniendo ahora. Esa es mi opinión. Pues José Antonio Galiani, psicólogo director del Centro Psicosanitario Galiani en Sevilla. Muchísimas gracias por otro ratito más en La Ventana, José Antonio. Nada, un placer, y no olvidemos nunca que un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta. Eso es. Por eso le llamamos también. Un abrazo. Un beso fuerte a todos. Ya está. Adiós. Estamos hablando de cómo nos comunicamos y cómo lo hacemos además a través de las nuevas tecnologías. Vayamos a la nomofobia, que es el miedo irracional a no tener el móvil o a no poder utilizarlo. Esta nomofobia está causando problemas de dependencia, de adicción y de miedo también. Y el Hospital Gregorio Marañón acaba de poner en marcha una unidad especial para tratar a pacientes adictos a las nuevas tecnologías. Es el primer hospital, además, público dedicado específicamente a ello. Vamos a saludar a su director, Francisco Ferre. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Francisco Ferre es jefe del Servicio de Psiquiatría de Adultos del Gregorio Marañón y es director de este primer centro público para la prevención, tratamiento e investigación en adicciones a las nuevas tecnologías. Doctor, ¿qué perfil de pacientes están teniendo? Porque creo que llevan 2 semanas nada más con este nuevo centro en marcha. Sí, bueno, ya casi 3-4, ¿no? Bueno, básicamente lo que nos gustaría transmitir es que
más que el perfil de pacientes, que ahora le escribiré, lo que sí queremos transmitir a la población madrileña, que es a quien, digamos, nos dirigimos, es que cualquier persona que tenga, digamos, pues una duda o le hayan comentado, incluso un menor por sus padres o una persona adulta por sí mismo, que, digamos, se plantee si realmente está enganchado o no, no solo a una nueva tecnología, sino también a las 5 adicciones comportamentales que contemplamos, que son el juego de apuestas, el videojuego, las redes sociales, el sexo y la compra compulsiva. Si alguna de estas, digamos, actividades considera a alguien que puede estar esclavizando su vida, no tiene más que directamente ir a la página web de la Comunidad de Madrid y autocitarse. No tiene que pasar ni por el centro de salud mental ni por el médico de primaria, y allí le haremos un cribado, es decir, intentaremos saber si realmente tiene un problema o no. Claro, porque hay una diferencia clara entre abuso y adicción, ¿no? O dependencia. Absolutamente. Pero esto pasa no solamente con las adicciones por las cuales estamos ahora aquí hablando, ¿no? Que son las comportamentales, sino también por las de sustancia. Es decir, una persona puede beber en exceso alcohol, pero no necesariamente tiene que ser un adicto al alcohol. Una persona puede consumir esporádicamente cocaína o marihuana, pero no necesariamente tiene que ser un adicto a... Las personas que están adictas suelen tienen en general una vulnerabilidad que cada día tenemos más claro que tiene un componente también genético y psicológico que les hace convertirse, digamos, en enfermos, por decirlo de alguna manera. Pero la mayor parte de la gente, afortunadamente, no tiene por qué hacer una adicción. Pero hay una cosa, doctor, en esto, porque siempre hemos escuchado que te dice, a partir de tanta ingesta diaria de alcohol eres un alcohólico, ya no digamos drogadicto, cocainómano, que sería con cualquier ingesta en cualquier circunstancia. Entonces, ¿están equivocados estos parámetros, digamos, cuantificadores de una adicción? Sí, es muy interesante lo que plantea, que es la cantidad, ¿no? El tiempo que dedico, por ejemplo, a videojuego o la cantidad de alcohol que bebo. Esto no tiene nada que ver con la adicción. O sea, no, efectivamente, cuanto más oferta le damos a una persona vulnerable, más posibilidades tenemos que desenganche. Pero en la cantidad de tiempo o la cantidad de sustancia que uno ingiere no está relacionada con lo que supone una adicción. ¿Qué supone una adicción? Una adicción supone no solamente abusar, que es lo que usted acaba de apuntar, supone que cada día necesitamos más sustancia o más conducta para encontrar satisfacción. Supone que el día que nos quitan la sustancia o nos retiran de esa conducta nos sentimos mal física y psicológicamente, eso se llama abstinencia, mono para los que somos más antiguos y recordamos otras épocas, y aquellas personas que, sabiendo que consumir, voy a poner el ejemplo de sustancia, cocaína, o sabiendo que pasan mucho tiempo jugando de apuestas y perdiendo dinero, sabiendo lo que les cuesta, sabiendo las consecuencias negativas, no pueden parar. Eso es la adicción, no es el estar más o menos tiempo dedicado a eso. Podemos hablar de una conducta insana, inadecuada, pero de eso a la adicción hay un trecho. Claro, imagino que también dependerá de qué se hace con la tecnología, con el móvil, ¿no? No es lo mismo que haya una persona que se pase todo el día con el móvil como una herramienta de lectura, por ejemplo, o de información, a que con ese mismo terminal pues esté teniendo otro tipo de usos. Normalmente, los pacientes que les llegan más habitualmente, ¿a qué son adictos? ¿Qué es lo que hacen con sus móviles? Bueno, acaba de plantear algo que es muy importante y que aprovecho para lanzar un mensaje en ese sentido también, que tiene que ver con la salud pública. Dejemos de demonizar Internet y el móvil. O sea, eso de adicción a Internet, adicción al móvil, está absolutamente desfasado ya hace mucho tiempo en la literatura científica. Móvil y Internet son vehículos, son cosas de la modernidad que nos vienen fenomenal en general, son muy positivas, pero que son nada más que vehículos que nos pueden llevar a una adicción. Por ejemplo, el que un bar, una cafetería, sea más o menos bonita, no significa que sea adictivo. Lo que nos hace adictos es el alcohol que nos dan allí. Una cajetilla de tabaco, por muy bonita que sea, no nos engancha. Lo que nos engancha es la nicotina. Pues aquí pasa igual. El Internet y el móvil son vehículos y lo que hay detrás es distinto. O sea, hay gente que se enganchará a la compra compulsiva, otros al pornoadicción, otros al videojuego, multi-online, es decir, con jugadores de todo el mundo, y otros a las apuestas. Entonces, la tecnología en sí misma no solo no es mala, es buena, es necesaria, incluso en algunos casos se ha utilizado para tratar este tipo de adicciones. El problema es
¿a dónde nos lleva? ¿Y estas adicciones que usted describe son lo suficientemente graves y frecuentes como para plantearse prohibiciones generalizadas, igual que ocurre con el tabaco y el alcohol, por no hablar de las drogas? Es decir, para decir, pues había que prohibir el videojuego, prohibir la compra compulsiva, limitarla, es decir, habría que actuar generalmente, como se hace en otros campos. Por ejemplo, el tabaco, todo está prohibido fumar en determinadas circunstancias, el alcohol está prohibida la publicidad. ¿Se debería actuar de este modo? No, absolutamente no. Tengo que decir que vamos a ver, con el tema del tabaco tendría otras connotaciones que tienen que ver con la salud física que me gustaría separar de lo que estamos hablando, pero básicamente lo que estamos diciendo, no por cerrar los videojuegos obviamente tenemos que regular de alguna manera el que no haya una masiva oferta, porque lo que lo que defiende la literatura científica, yo no soy nadie en concreto, es que los que realmente se enganchan son los vulnerables. Afortunadamente, y en términos globales, no van a llegar al 4% de la población. Son pocos. Ahora, los que caen lo pasan muy, muy mal. Entonces, ¿cerrar todo? Pues no, lo que hay que hacer es tener un uso racional y sano de las tecnologías. Claro, es lo que le iba a preguntar, doctor. ¿Existe medicación? ¿Cuál es el tratamiento para una adicción a las nuevas tecnologías? No hay ninguna medicación específica para esto, en absoluto. Vamos a ver, lo que sí que es muy importante transmitir también, y la verdad que agradezco esta pregunta, es que en el 90% de los casos de las personas que están esclavizadas, pues repito, las adicciones, el juego de apuestas, el videojuego, el sexo, la compra o las redes sociales, el 90% tienen debajo un trastorno mental. ¿Cuáles son los más frecuentes? Depresión, ansiedad, trastorno obsesivo, TDAH. Y sí, ahí sí que es importante. Si yo trato el trastorno mental subyacente, claro, seguro que voy a conseguir solucionar el otro, añadiéndole unas psicoterapias específicas. Y de momento han aparecido muchos niños, porque yo siempre pienso que hablando de vulnerabilidad, los niños aquí... No, pero le voy a decir por qué. Porque nosotros nos hemos abierto casi a principios de agosto, claro, y los niños están de vacaciones. Ahora, ya le adelanto que a partir de septiembre vamos a ver lo que nos encontramos. Y en las tres variedades que ustedes tratan, veo que hay, por ejemplo, videojuego, compra compulsiva. El factor común es el dinero, es decir, es cuando toca el bolsillo, que es cuando se convierte en peligroso. Bueno, una de las cosas más importantes de las adicciones son las consecuencias que tienen para la vida de las personas. Y las consecuencias económicas son terribles. Pero esos son realmente determinantes en el juego de apuestas. Estamos hablando ahora, lo que más nos preocupa es el juego de apuestas online de tipo deportivo. Las apuestas deportivas son ahora mismo realmente lo que más abunda. Y lo que pasa es que en algunos videojuegos se están planteando, mejoras dentro de lo que es el desarrollo del videojuego, más vidas, más recompensas a cambio de dinero. Y entendemos que este tipo de recompensas pueden ser la antesala de jóvenes que en un futuro igual se ven seducidos por jugar a las apuestas. Pero bueno, dicho esto, el dinero la compra compulsiva, aunque tenga un componente de dinero y por tanto con una consecuencia que acaba afectando a la persona y a la familia, en realidad en la compra compulsiva no es la misma sensación de gratificación que tiene, por ejemplo, el de la apuesta. Es distinto. La compra compulsiva se busca una gratificación directa, inmediata, por conseguir algo que uno ha buscado. En el juego de apuesta está uno arriesgando, intentando ganar algo con lo que supuestamente, y esa es la fantasía del jugador, se supone que él sabe. Me voy a poner un ejemplo. Imaginemos que usted sabe mucho de fútbol. Dice, hombre, ¿cómo no voy a apostar yo a fútbol? Es que seguro que gano, que yo sé mucho de fútbol. Y luego no es así, porque lógicamente los juegos están hechos para que se gane muy pocas veces. Francisco Ferre, jefe del Servicio de Psiquiatría de Adultos del Gregorio Marañón y director del primer Centro Público para la Prevención, Tratamiento e Investigación en Adicciones a las Nuevas Tecnologías. Muchísimas gracias por charlar este ratito en La Ventana y seguiremos pendientes, porque la verdad es que lo que usted cuenta y sobre todo pues eso, la vuelta de vacaciones, con la llegada de los niños del verano y de los adolescentes, pues es preocupante. Gracias, doctor. Nada, a ustedes, muchas gracias. The wave is on its way to be. Just catch that wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. La Ventana, con Marta del Vado.
Snapping 1, 2, where are you? You're still in my heart. Snapping 3, 4, don't need you here anymore. Get out of my heart. 'Cause I might snap. I'm writing a song. So this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Son las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias y estamos tomando hoy lunes café con Matías Vallés, con Patricia Simón y con Laura Ferrer. Y estábamos comentando las novedades sobre el estado de salud del escritor Salman Rushdie. Ya saben que siguen recuperándose en Nueva York de los apuñalamientos de los que fue víctima el pasado viernes por la tarde. Se están investigando las motivaciones del presunto agresor, que es un joven de 24 años que vive en New Jersey, pero es inevitable pensar en la fatua que dictó el ayatolá Jomeini en 1989, que condenaba al escritor a muerte poco después de que publicara su libro Los versos satánicos. Han pasado 33 años de eso, pero es como si el monstruo del odio estuviese dormido y se despertara con este ataque horrible de golpe. Saludamos a Jaime Flaquer, que es director de la Cátedra Andaluza para el Diálogo de las Religiones de la Universidad de Loyola. Jaime, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Las fatuas religiosas, lo primero, ¿son irrevocables? A ver, irrevocables. Puede haber fatuas. A ver, la fatua es un consejo jurídico que pronuncia un mufti cuando le preguntan sobre la moralidad o inmoralidad, sobre la licitud o ilicitud de alguna cosa, algún instrumento o alguna actividad. Entonces, el mufti pronuncia una fatua. Y bueno, pero puede haber otro muftí en otra parte del mundo que pronuncie una fatua en sentido contrario. Eso es extremadamente normal. Entonces, tenemos la fatua del Imam Jomeini, que precisamente por ser el jefe de la revolución de Irán y el máximo líder político del país, pues tuvo rango de ley en Irán. Bueno, entonces, en Irán sí que es posible que haya otro dirigente, como hubo después, que se dijo, bueno, pues en Irán no aplicaremos esta fatua. Sin embargo, hay muchas fatuas en la historia medieval, de pensadores que dijeron, esto es haram, esto está prohibido, o esto está permitido, o esto merece la condena de muerte, o esto merece un aplauso público. Bueno, ese jurista pronunció esa fatua, es decir, este consejo jurídico, y después con el tiempo los musulmanes pues le hacen caso a una fatua u otra. ¿Y cómo interpreta usted? De hecho, solamente en Irán sí que el máximo líder de la República Islámica puede anular la fatua del anterior, sí. Pero en el mundo, quien quiera, quien dé credibilidad a esa fatua pronunciada por Imam Jomeini podría aplicarla. ¿Y cómo interpreta usted el pronunciamiento oficial que ha tenido el Estado iraní después del ataque, que se ha desvinculado de la agresión, pero de alguna manera culpa al escritor por haber insultado al Islam? Bueno, claro, lo que está diciendo es nosotros no hemos intervenido. Por tanto, no tenemos una responsabilidad directa. Pero evidentemente, culpando a Salman Rushdie, incluso a algunos medios, Jamenei, pues incluso aplaudiendo este acto, pues aquí evidentemente hay una corresponsabilidad, y como mínimo hay una corresponsabilidad de la historia de la revolución islámica de Irán, porque esto es consecuencia precisamente de aquella fatua pronunciada por el Imam Jomeini. Pero pensaba ahora también, en aquel desgraciado episodio en Charlie Hebdo, ¿no? Y sí. El caso de Rushdie también pone sobre la mesa esos límites, ¿no?, de la libertad de expresión entre Occidente y el mundo islámico. Yo le quería preguntar cómo están ahora mismo esos límites.
Bueno, a ver, claro, en este tema aquí hay una diferencia radical, diría yo, entre lo que es la cultura occidental y la cultura islámica, no en tanto que islam, digamos religión, sino en tanto que civilización islámica, donde la agresión contra la religión es ciertamente una línea roja y es intolerable, sí. Al mismo nivel, digamos, que pudiesen considerarse otros elementos intolerables aquí en nuestra cultura. Pero es curioso que planteemos los límites a la libertad de expresión y no los límites, por ejemplo, a la libertad religiosa, en el sentido de la libertad religiosa de matar o ordenar que alguien muera. La primera fatua ya tuvo efectos y tuvo efectos fuera de Irán, tuvo efectos en Japón y en Escandinavia, fueron asesinados traductores de Salman Rushdie. El japonés, y intentaron al italiano también asesinar. Exacto. El apuñalador tiene, como ha dicho muy bien Marta, 24 años, es decir, no había nacido, faltaban 9 años para que naciera cuando se emite la fatua de Jomeini. Entonces yo lo que le quería preguntar es, ¿se puede llamar religión a un sistema de creencias que permite ordenar la muerte de una persona que no ha ejercido violencia física sobre nadie? A ver, lo que podemos discutir es si eso es una verdadera religión o es el verdadero Islam, es una verdadera interpretación islámica. Esto, por supuesto, está abierto a la discusión. Yo creo que es innegable que este atentado tiene un fundamento religioso en la medida que quien lo ha pronunciado era un máximo líder de la comunidad chiita. Ahora bien, sí que podemos discutir si esta fatua era correcta o no. Claro, además desde el punto de vista islámico, del razonamiento islámico. De hecho, no sé, yo creo que sería importante subrayar que cierto, se pronunció esta fatua, hubo después de la publicación del libro una reacción extremadamente vehemente de una gran parte de la comunidad musulmana mundial, pero hasta este momento no ha habido, en fin, después se calmaron las aguas y no ha habido nadie que haya considerado que era obligación para él poner en práctica esta fatua. Claro, además, bueno, este joven, porque las fatuas, lo subrayo, es un consejo jurídico que pronuncia un mufti. Y en el sistema islámico antiguo, el Estado islámico antiguo, pues era cuando un mufti pronunciaba una fatua, el juez la aplicaba, era el juez el encargado de aplicar aquella fatua. Pero el juez preguntaba a diversos muftis y podía haber, como digo, fatuas en sentido contrario y el juez decidía, ¿no? Bueno, pues en un sistema moderno la fatua continúa siendo un consejo jurídico y los musulmanes decidirán si le hacen caso a esta fatua del Imam Khomeini o quizá a una contraria. Pero cuando la mafia de hecho, hasta ahora ningún musulmán había considerado obligatorio para él seguir este consejo jurídico. Cuando la mafia ordena matar a Roberto Saviano, todos decimos que es un asunto intolerable y que desde luego nadie tiene derecho a matar a Roberto Saviano. Es decir, lo que aquí yo no entiendo es que aquí se diga, bueno, esto dependerá desde el punto de vista de los musulmanes. Hombre, es que en la sociedad occidental la religión, como es una sociedad laica, está sometida al Estado y el Estado, esto ocurrió en Nueva York, dice que no se puede matar a una persona. Yo no quiero pecar de naif, por supuesto. Este espectador podría haber rebatido a Rushdie, podría haber boicoteado el acto. Yo estoy incluso de acuerdo, boicotear el acto, impedirlo, gritar, pedir una igualdad de participación que el propio Rushdie, pero es que lo que hizo fue apuñalar a una persona, cuidado, de 73 años, es que no se tiene ni la valentía del hecho. Claro. Cuando yo digo el tema de la discusión intraislámica, no me refiero en absoluto, digamos, a que esto pudiese tener lugar en nuestra sociedad. No hay de hecho no hay ninguna libertad absoluta. Porque, mi libertad acaba donde le afecta al prójimo, ¿no? Y por tanto, evidentemente, tenemos libertad religiosa en nuestros países, pero es una libertad religiosa que tiene un límite y es el límite de la integridad
y el respeto a las demás personas. Ahí Patricia. se acaba esa libertad religiosa. Claro, que hay que recordar que esta versión radicalizada y fundamentalista del Islam, precisamente la mayoría de sus víctimas son personas que profesan la religión musulmana, que son musulmanes en países donde son las víctimas. Y a mí lo que me parece interesante, porque creo que de este caso podemos extraer muchas lecciones también para aplicarlas al uso que hace el discurso del odio la ultraderecha, es cómo se transmite el odio, Jaime, porque efectivamente, como se ha comentado, el agresor tiene 24 años, no había nacido cuando se emite esta fatua, y ese odio se ha transmitido por generaciones también como una seña de identidad entre una minoría, porque efectivamente, afortunadamente, son una minoría ínfima, ¿no? Pero ¿cuáles son los canales por los que se transmite ese odio que al final se identifica como parte de una identidad que no lo es? Bueno, yo diría que el odio se transmite yo hablaría de causas psicológicas, de causas ideológicas y también de causas sociológicas o sociales o económicas, ¿no? Yo creo que no hay que negar ninguna de las tres, ¿eh? A veces hay odio donde el causante principal es una psicología enferma, a veces el causante principal es una ideología, sea política o sea religiosa, ideología en el sentido negativo, me refiero. Y a veces el causante principal es una situación económica o de rechazo de la sociedad de acogida que hace que el individuo pues reaccione violentamente. Hay que ver, en este caso concreto, cuáles han sido los elementos fundamentales para que él haya actuado. Sí, evidentemente la fatua está detrás. Lo que deberíamos ver es si este es el elemento fundamental o simplemente es una como excusa o canalización de una violencia que esta persona ya llevaba adentro. Y porque en Estados Unidos estamos viendo cada semana que hay tiroteos y muertes. Claro, es que eso le quería preguntar, profesor. Absurda. Entonces, habría que ver concretamente en este individuo qué es lo que pesa más, si es una cierta inculturación pues a una sociedad que tiene un problema con la violencia, la americana, con este tipo de violencia individual, o bien, en fin, el asunto ideológico. Es lo que le quería preguntar, profesor. Más allá de este trágico episodio de Rasdie, ¿usted cree, no sé si hay un tipo de medición del odio, pero ¿usted cree que estamos en un momento de mayor odio entre culturas que en otras épocas o no necesariamente? Eso francamente es difícil. Es difícil responder. Ciertamente yo creo que el mundo está progresando hacia por una parte, una cierta extrema derecha que está fomentando el odio, y también vemos unos movimientos religiosos que también están fomentando el odio, que están recuperando algunos elementos, quizá, digamos, antiguos o medievales de la religión, pero que ahora están aflorando en un mundo global donde la religión se siente amenazada. Es decir, el tema de la amenaza yo creo que es fundamental para entender las reacciones violentas. La amenaza psicológica, la amenaza económica, digamos, de no tener futuro, pero también la amenaza ideológica, ¿no? Cuando una cultura tiene miedo a desaparecer, como es, pues, no sé, la cultura europea o la cultura española o la cultura catalana, tiene miedo digamos, como al otro, y lo proyecta hacia el otro, entonces a menudo hay una canalización de violencia, y lo interpreta como defensa del otro. Y esto lo estamos viendo en España, de tipos de críticas a la inmigración que precisamente son un miedo a perder unas raíces y a perder una identidad. Por lo tanto, lo que hay que trabajar es ese miedo y trabajar la objetividad de la amenaza.
la amenaza, sea la amenaza, pues eso, psicológica, social o bien ideológica o cultural. Jaime Flaquer, director de la Cátedra Andaluza para el Diálogo de las Religiones de la Universidad Loyola. Muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Encantado. Quedan apenas 6 minutos para llegar a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, y quería terminar con un tema completamente diferente. España es el único país de Europa que alberga una población de camaleones. En concreto están en el sur de la península, en Andalucía, en la región de Murcia, en Alicante, pero están amenazados, claro, por la presencia humana, desde la ampliación de los focos urbanos que destruyen sus colonias a la propia incluso curiosidad, ¿no?, del hombre, que al final se puede materializar con el animal encerrado en una vitrina. Creo que podemos saludar a Elena Rambla, que es la fundadora del proyecto Madre Tierra, que lucha por la protección de esta especie amenazada. Elena, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hoy estrenáis o empiezas una campaña para proteger al camaleón. ¿En qué consiste? Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar quería agradecer a todo el equipo de la SER por invitarnos y hablar de la campaña. La campaña, bueno, nosotros hemos elegido para estrenarla la plataforma de Berkami, porque es una plataforma que nos permite ofrecer recompensas a la gente que ayude al proyecto. Entonces hemos publicado a través de la campaña de Berkami un calendario de 2023 lleno de fotografías del camaleón que tomamos el año pasado mientras rodábamos un documental. También hemos ofrecido una lámina en tamaño A3 que nos ha hecho nuestro artista colaborador, un biólogo ilustrador de fauna profesional. Pero el objetivo es recaudar fondos para construir la primera reserva natural para proteger solo a los camaleones, ¿no? A ver, bueno, ese, digamos, es nuestro objetivo final, pero claro, no se puede crear ni hacer ningún proyecto de conservación sin antes hacer un trabajo grande de educación ambiental, porque, bueno, eso pasa con todas las especies, que cuando tú quieres hacer un programa de conservación de una especie en el lugar, pues para que ese programa no fracase, lo primero es hacer comunidad con la gente local, implicar a la gente local, y para eso se necesita mucha educación ambiental. Pasa mucho como, por ejemplo, el lobo, que se extinguió en Andalucía y que pese a todos los programas de educación ambiental, como las personas todavía no están receptivas a su introducción, pues no se puede hacer un programa ya como de recuperación como tal. Entonces, primero pasa por hacer esta campaña de divulgación y de educación ambiental que estamos realizando, que tiene la peculiaridad de que todas las personas que participen en Berkami y lo quieran, pueden venir con nosotros a realizar diferentes actividades. No solo va a tratar de que, bueno, lleven su recompensa, también pueden venir tanto a hacer visitas al Centro de Recuperación del Camaleón, que es del Ayuntamiento de Málaga, o incluso hacer con nosotros alguna de las jornadas de restauración de ecosistemas que hacemos. Y Elena, ¿el camaleón es una especie que está desprotegida, podríamos decir? Sí, mira, nosotros que hemos elegido el camaleón, primero pues porque es una especie que, como bien has dicho al principio, somos el único país que tiene una población de camaleón salvaje en Europa. ¿Qué pasa? Que es un animal que por su propia preferencia habita entornos urbanos, entornos urbanos o aledaños, parcelas que son urbanizables. Entonces, conforme los planes de ordenación del territorio, bueno, se van ampliando ese territorio, pues se va reduciendo cada vez más su hábitat. Entonces, es un animal que está protegido, pero al vivir en un entorno urbano carece de ninguna medida de protección posible. Por eso, nuestro objetivo final es hacer una reserva natural concertada en entorno periurbano, donde puedan llevarse ahí ejemplares que aparezcan cuando se realice alguna obra, o ejemplares, bueno, que se recuperen y que no puedan liberarse del todo al medio salvaje.
Y tengo que decir que es muy desconocido, porque yo soy de Málaga y no había escuchado hablar de camaleones. No, yo tampoco, Patricia. Ese es otro de los motivos por el cual también hemos decidido trabajar con el camaleón, porque es que muy poca gente sabe. O sea, yo me fui a vivir al norte allí también a hacer un proyecto y yo le decía a la gente camaleón y me dijeron, pero son especies invasoras, son exóticas, y yo no, viven aquí. Pues Elena Rambla, fundadora del proyecto Madre Tierra, muchísimas gracias por contarnos esta historia de los camaleones que no teníamos ni idea. Y bueno, me gustaría decir a toda la gente del programa y a los oyentes que si quieren participar en la campaña, solo tienen que poner en el buscador vkm.is/camaleón, es muy facilito, y ahí pueden ver la campaña y pueden participar si quieren. Muchísimas gracias Elena. por invitarme. Gracias, Matías, y gracias, Patricia. Nos escuchamos la semana que viene. Laura, tú y yo seguimos en los 5. Seguimos. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.